programa sobre Alcácer. En el primer programa, titulado Alcácer, despejando el camino a la romana, aportábamos algunas claves para adentrarnos en uno de los casos más mediáticos y más enigmáticos de la historia moderna de España. Más tarde, en Alcácer, las autopsias que no dejaban ver el bosque, citábamos a la segunda autopsia realizada por el profesor Frontela como lo más fidedigna posible con la verdad y cómo se le habían puesto toda una serie de impedimentos para poder realizarla. Aportaciones realizadas recientemente por Juan Ignacio Blanco me han llevado a pensar que el profesor Frontela fue una especie de placebo para la versión no oficial. El propio Juan Ignacio Blanco nos lo cuenta. Oficialmente se ha querido vender inicialmente una versión en la cual supuestamente cuando Fernando García baja del avión que le traía desde Londres, donde estaba con la hermana de Toñi intentando pretender es un tema que también daría mucho de sí por el hecho de por qué interesaba que Fernando estuviera fuera de aquí el día 27 de enero. Pero vamos, oficialmente el problema con el profesor Frontela se dijo desde siempre que Fernando baja de ese avión y entre las personas que están para recibirle hay un miembro de la Guardia Civil que le dice: Fernando, no te fíes de lo que está ocurriendo, y pide una segunda autopsia y que te la haga Frontela. Eso yo lo he estado leyendo en innumerables ocasiones en multitud de sitios. Nada más lejos de la realidad. El profesor Frontela, la noche del día 27 de enero, el mismo día de la aparición de los cadáveres, al profesor Frontela le llama el señor Rafael Vera a las 10:30 de la noche del día 27 de enero. El señor Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad, para decirle que han aparecido supuestamente los cadáveres de las niñas del Alcácer y que hay una serie de pelos que entiende que son de gran interés criminalístico y que quiere que el profesor Frontela los analice. El profesor Frontela se pone a su disposición y media hora más tarde, acompañado como siempre de la persona que le ayuda a realizar las autopsias y que también hace de chofer suyo, coge el coche y se desplaza a Valencia. Y él llega a Valencia a las 2:30 o las 3 de la mañana. Cuando él ya está a punto de llegar a Valencia en el coche, recibe una llamada de Rafael Vera para decirle que ya no hacía falta que fuera a Valencia a examinar los pelos porque ya los habían mandado para Madrid. Y Frontela, como dice en esa entrevista, la que tiene conmigo, para él fue cuando le supuso una gran decepción, y es cuando dice la famosa frase que yo lo pongo en el principio del libro, de se pierden los pelos, se pierden los papeles y se pierde la dignidad. Y como él dice, eso le supone el primer contratiempo. ¿Qué ocurre? Pues evidentemente que Frontela ya está aquí, en Valencia, Rafael Vera dice que se quede. Como él quería intervenir en la realización y en la práctica de las primeras autopsias, pero la relación entre el profesor Villalain y el profesor Frontela ha sido dificilísima. Desde siempre hay que tener en cuenta que son 2 de los 4 catedráticos que hay de medicina forense en toda España. No hay más catedráticos de medicina forense. Que evidentemente el profesor Villalain se negó a que formara parte de ese equipo que él había organizado para realizar las primeras autopsias. Y lo que Frontela planeó es hablar con la familia de las víctimas para ofrecerse
forma gratuita para realizar una segunda autopsia. Como detalle de cortesía, entre comillas, porque vuelvo a repetir que la relación entre Frontela y Villalain era tremendamente tirante. Por la mañana, el profesor Frontela, a las 8 de la mañana, se presentó en el Instituto Anatómico Forense para hacer un nuevo intento para ver si él podía formar parte de ese equipo que realizaba las autopsias. Se le dijo que no, pero evidentemente Villalain, por cortesía hacia él, pues pasó prácticamente la mitad de la mañana en la cafetería del Instituto Anatómico Forense, charlando con Frontela como dos catedráticos, pero más que nada intentando vigilar que Frontela no se colara, mirara, ni se enterara absolutamente de nada. Por mediación del decano del Colegio de Abogados de Valencia, que es otra de las personas que de motu propio, como decano del Colegio de Abogados, se presenta en casa de las familias al día siguiente a las 8 de la mañana para ofrecerse de forma absolutamente gratuita para ser su abogado en el procedimiento, pues a raíz de la relación de Romero Villafranca, que era el entonces decano del Colegio de Abogados de Valencia, con Frontela, es el propio Romero Villafranca quien le plantea a Fernando que sería bueno que el profesor Frontela realizara una segunda autopsia, que la iba a realizar sin coste alguno para las familias. Y evidentemente, pues como siempre me decía Fernández, si a mí se me presenta el decano del Colegio de Abogados, el jefe de los abogados, y me dice que ese es mi abogado gratis, pues ¿qué crees que le diga? Pues que sí. Me dice que el profesor Frontela, que a mí hasta me sonaba el nombre, quiere hacer una segunda autopsia y que no nos va a costar nada, pues yo qué voy a decir, pues que sí. Pero esa es la realidad de la situación. Frontela no aparece porque le haya llamado Fernando ni porque un guardia civil le haya dicho a Fernando que no se fiara, sino siguiendo los pasos que le contaron. Esto explicaría el increíble episodio de la pérdida de fotografías de las autopsias que el propio profesor Frontela explicaba en el juicio y que ya expusimos en el segundo programa. Y es que todo este asunto se enreda, atasca y retuerce sobre sí mismo una y otra vez. Parece como si todo el caso fuese montado y reajustado según se iban acoplando las piezas del puzzle. Las 6 declaraciones oficiales de Ricard, las 2 versiones aparentemente contradictorias aportadas por las autopsias y un doble juicio, el comenzado por el juez José Miguel Bor Ruiz y el paralelo que hizo la ciudadanía, según lo que los medios de comunicación le iban desvelando, así parecen indicarlo. Pruebas periciales que deberían haber dado más de sí, si por lo menos se hubieran podido emplear tal y como nos recuerda Juan Ignacio Blanco. Cuando Frontela realiza las radiografías de los cadáveres, en el Instituto Anatómico Forense de Valencia le pide el señor Font de Mora, que entonces era director del Instituto Anatómico Forense de Valencia, que tiene que hacerles una copia para que se quede una copia en el instituto. Entonces, claro, cuando yo le iba a pedir a Frontera que dejara ver las radiografías, me decía que las pidiéramos al Instituto Anatómico Forense, que las tenían aquí. Cuando se las pedíamos al Instituto Anatómico Forense nos decían, pídaselas usted a su perito, que quien las tiene. Y claro, cuando te han estado mareando así durante 3 años, llega un momento en que dices, ya de este último viaje yo me voy de Sevilla viendo las radiografías, o le prendo fuego al chiringuito. O sea, que ya llega un momento en que dices, es que te sientes en una tomadura de pelo. Todo el tiempo que él tardó, porque claro, lo curioso de todo esto es lo que hablábamos, es el tiempo que tarda el profesor Frontela en elaborar un informe que se podría haber elaborado en 2 semanas,
y que sin embargo tarda más de 3 años en aparecer por los juzgados. Sin embargo, como hubo algunos momentos, sobre todo cuando iba yo con Fernando, y entonces parecía que el hombre parecía que iba a intentar arrancarse en la situación, yo seguía conservando la esperanza. Seguía conservando la esperanza porque yo tenía absolutamente claro que la única persona que de verdad podría haber puesto un punto y final en el caso era el profesor Frontela. Y tenía que haberlo hecho en el acto de la vista, es decir, en el juicio oral, delante de los magistrados y frente a sus compañeros forenses que han realizado la primera autopsia. Y él era la única persona que podía hacerlo. Yo puedo contar lo que me dé la gana, pero no es. La validez la tiene un profesional de su talla, catedrático de medicina legal, y que ha hecho la segunda autopsia de los cadáveres y sabe de lo que estaba. Entonces yo rezaba, yo soñaba con que llegara el momento del acto de la vista oral y el profesor Frontela fuera a deponer en las autopsias. Durante las 2 semanas anteriores al inicio de las pruebas periciales en la audiencia, trabajamos una auténtica bestialidad en poder conseguir pasar a diapositivas todas las fotografías que había en el sumario. Preparamos una serie de PHPs, de formas para mostrarlo en pantalla y para intentar de alguna forma ir desmenuzando paso por paso la situación. Y llegamos al momento en el que nos vamos ya a recoger al profesor Frontela a Sevilla para traerle a Valencia, porque al día siguiente empieza la prueba pericial y van a empezar los dos. Después de estar prácticamente hasta las 5 de la mañana con él, Fernando, yo y algunos colaboradores, parecía que todo iba sobre ruedas y llegamos a la sala de la audiencia al día siguiente por la mañana, y lo primero con lo que nos encontramos es con un debate jurídico sobre el tema de que se pudieran poner diapositivas en el acto de la vista oral, porque la sala entendía que, dada la crudeza del material, si el profesor Frontela quería utilizar material gráfico en su deposición, la vista habría sido a puerta cerrada. Si se pretendía que la vista de las periciales fuera a puerta abierta, no podía haber diapositivas. Evidentemente hubo que tomar una decisión, yo no sé si acertada o equivocada, y se optó porque no hubiera diapositivas de cara a que, si no, nos hubiera impedido a todos el haber podido asistir a los 5 días que estuvieran depositando los forenses a conocer qué es lo que habían dicho y qué era lo que se estaba hablando. Quiero compartir con vosotros un detalle olvidado que nos desveló el señor Blanco. Todos los medios de comunicación no siempre estuvieron a favor de la versión oficial. Como ejemplo, un párrafo del editorial del País, publicado el día 12 de mayo de 1977, día en que iba a dar comienzo el juicio contra Miguel Ricard. Os leo algunos extractos de dicho editorial. El juicio por el triple asesinato está forzosa y desventuradamente condicionado por los innumerables errores que se han cometido tanto en la instrucción del sumario como en la localización y persecución de los presuntos culpables. El retraso inconcebible en el análisis de pruebas decisivas como los cabellos encontrados sobre los cadáveres de las niñas asesinadas, el chapucero levantamiento de los cuerpos, las contradicciones e inverosimilitudes contenidas en la declaración de Miguel Ricard, auguran un juicio con más preguntas que respuestas y cuya solución
muy probablemente resultará poco útil para conocer la verdad. Aunque claro, este editorial también añadía la consiguiente mano de arena, diciendo lo siguiente: la frustrante torpeza de las actuaciones policiales y judiciales en el caso no justifica en ningún caso las abyectas especulaciones con que algunos medios de comunicación han intentado explotar tan salvaje asesinato. Los delirios sobre ocultación consciente de pruebas para encubrir la participación de personajes relevantes o las febriles explicaciones sobre la filmación en directo de los crímenes para consumo en los circuitos de snuff movies no están respaldados de momento por prueba alguna. El llamado sumario 1/93 inicia su andadura de manos del juez Bort, titular del juzgado de Alcira, iniciando el mismo dicho proceso con el levantamiento de los cadáveres aquel 27 de enero de 1993. Desde el 27 de enero al 27 de abril de 1993 se decretó el secreto de sumario. Este primer juez instructor no es el que termina de reunir todas las pruebas para juzgar estos hechos, ya que en 1996 pidió un traslado a otro juzgado situado en las Baleares sin que se sepan a día de hoy los motivos. Su puesto vacante lo ocupa Alicia Valverde Sancho, antigua juez del juzgado de instrucción número 2 de Catarroja. Esta persona ya había participado en varias diligencias del sumario. Por ejemplo, fue la juez que autorizó la orden de registro en el domicilio de la familia Anglés en el Camino Real, produciéndose a posteriori la detención de Miguel Ricard y la presunta fuga de Antonio Anglés. Un Anglés del que poco o nada más voy a comentar, ya que su salto a lo Jason Bourne ha demostrado que una población bien alienada es capaz de creerse cualquier cosa. El 4 de noviembre de 1996, dicha jueza cierra el caso por cuarta vez, pasando este caso a ser uno de los juicios más mediáticos y más enrevesados que se recuerden. Aunque se habla en la sentencia final en los hechos probados de 3 individuos, colocando un manido otros, solo se identificaron 2, Antonio Anglés y Miguel Ricard, como autores materiales de este triple crimen, y solo se pudo juzgar al susodicho Miguel Ricard por estos hechos. El tribunal que juzga a Ricard es la sección segunda de la Audiencia de Valencia y está compuesto por los jueces Mariano Tomás, Roberto Beaus oficial y Carmen Llombart Pérez. El entre comillas baile de letrados que se produjo en el juicio también es digno de destacar. El primer abogado en representación de Fernando García fue Luis Romero Villafranca, que era el decano del Colegio de Abogados de Valencia y que, tal y como ha contado Juan Ignacio Blanco, se ofreció voluntariamente a ello. Luego, por discrepancias en el cierre del sumario, ya que no quería incluir el cabello canoso encontrado en un cinturón y aportado a última hora por el doctor Frontela, este hecho le hizo ser apartado. Este pelo más algunas otras pruebas y la búsqueda de Antonio Anglés dieron lugar al llamado sumario B de Alcira, sumario del que el periodista Juan Ignacio Blanco es acusación particular. Por último fue representado por Arturo Casels. Escuchemos a este y al abogado de Juan Ignacio Blanco, Fernando García Canela, en una de sus intervenciones. Si la Guardia Civil y el médico forense lo primero que se encuentran es un montón de ramas superpuestas y después lo de la molla primera, que son apenas 2 dedos del enterramiento del cadáver, no diremos que deban de ser grandes detectives, pero sí por lo menos es que no hace falta que se desplacen del lugar en donde les obliga su condición de médico forense y de Guardia Civil para coger, sin hacer ningún esfuerzo mental, de arriba hacia abajo todo lo que van pillando. No se les pide mayor pesquisa policial, no se les pide un despliegue mucho mayor a los alrededores para que averigüen si ha habido unas ramas. Y resulta ser que estando a la vista y que teniendo que quitarlo para poder lograr ver lo que había debajo, resulta ser que lo desprecian. Como no hay ningún estudio, como se ha hecho todo muy rápido, porque todo era muy simple, ya sabemos quién es el culpable, vamos a por él, pues acaba la presente historia, hagamos rápidamente las cuestiones, dejemos a la familia tranquila, digámosle la tristeza, eso sí, desgraciadamente nos quedemos, como nos hemos quedado siempre, con la duda de quiénes son los autores reales. Vicente Atar y Daniel Prats García
actuaron como procuradores de los tribunales. Los padres de Antonia Gómez primero comparten a Vicente Atart como abogado con Fernando García y luego lo sustituyen por José María Garzón Flores y por último les atiende José María Allende. Los padres de Desiré mantuvieron otros abogados diferentes y fueron asesorados por los de la acusación particular, concretamente por Virgilio Latorre, que era el abogado de la asociación Clara Campoamor. También como acusación popular se presentó la diputada socialista Lourdes Alonso y como su abogada Luisa Ramón. Gracias a amigos que participaban como yo en la plataforma de apoyo a Juan Ignacio Blanco, he podido acceder a muchos vídeos de programas de televisión de la época, como un programa de Antena 3 titulado Crimen de Alcácer enganchados al misterio, donde Esmeralda Velasco, directora de Antena 3 en la Comunidad Valenciana, logró forjar junto con los medios de la época la versión definitiva que tendría la sociedad de todo este caso. Tal y como podemos escuchar de labios de la propia letrada, hablando de los testigos que aseguraban que en la Romana no había pasado nada y cuyas declaraciones consideraba esperpénticas. Les dejaré enlaces a dicho programa que, como otros vídeos de lo que se vertía en los más media en aquellos años, han ido desapareciendo de la red misteriosamente. Luisa Ramón, letrada de la acusación popular, ha representado a la anterior directora del Instituto de la Mujer, Lourdes Alonso, y se ha convertido en portavoz de las dos acusaciones populares, en contrapunto tras cada sesión del juicio de las maniobras judiciales llevadas a cabo por el equipo de letrados de Fernando García, a los que critica con dureza por haber transformado este proceso en una especie de circo. Que hoy no ha pasado nada, es decir, ha sido esperpéntico. Dos testigos que resulta que no tienen nada que ver con los hechos y que no aprovechan para nada sus testimonios, y este señor, pues que bueno, yo me remito a lo que todos hemos escuchado, no sabe ni lo que dice. Como fiscal jefe actuó hasta el final el señor Enrique Beltrán, el cual cumplió a rajatabla su papel de acusar al sospechoso que las fuerzas de seguridad, o sea, los aparatos del Estado, que en la práctica administran las pruebas y señalan a los sospechosos, les pusieron delante. Como en todos mis programas, publicaré un artículo donde se colgarán todos los enlaces utilizados para la elaboración de este podcast. Entre ellos estará la carta número 21 del colectivo El Payeter titulada ¿Qué piensa el fiscal jefe don Enrique Beltrán? Comparto con ellos reflexiones de absoluta actualidad en momentos de grave corrupción política, como la siguiente que cito textualmente. Más pronto que tarde, los jueces, fiscales y abogados tendrán que reflexionar sobre este dilema, el de la aplicación de la justicia, si no quieren que el pueblo, los ciudadanos, retiremos nuestra confianza para siempre en una justicia ya de por sí muy tocada. Y continúa la cita exigiéndole al fiscal Enrique Beltrán lo siguiente. A nosotros, particularmente y en el resbaladizo terreno de lo deseable, hubiéramos deseado que el Beltrán fiscal hubiera sido más severo o más intransigente con las pruebas, entre comillas, que aportaba la Guardia Civil respecto a la implicación de Miguel Ricard y Antonio Anglés. Si de algo se puede criticar al Beltrán fiscal, y no una crítica radical, sino una crítica procesal y desde el propio modelo actual de justicia, es precisamente de haber sido muy transigente con las pruebas aportadas, entre comillas, por los administradores de las pruebas y señaladores de los sospechosos. Un fiscal más rudo con el trabajo de la policía jamás hubiera permitido que Ricard realizase semejante confesión sin realizar una investigación paralela que verificase punto por punto que todo lo que contaba Ricard se correspondía con la realidad, como el famoso trayecto de él y Anglés y las tres niñas en un desvencijado Opel Corsa de 3 puertas por los caminos intransitables de la partida de la Romana, como el infumable relato de las torturas y violaciones, como el absurdo enterramiento en la fosa, etc. Todo un esperpento escrito en un guión que Ricard se memorizó a conciencia, y aunque tuvo que realizar sucesivos ajustes por indicación de sus guionistas, todo esto entrecomillado,
nunca llegó a ser creíble más que para los que tenían prisa por cerrar el caso. Y termino la cita. Escuchemos a dicho fiscal hablando de las hipótesis creíbles y las retorcidas. Las hipótesis fáciles, mejor dicho, las hipótesis sencillas, esta es su palabra, aquellas que nacen de una forma natural de los hechos, a nadie le importa creerlas. Sin embargo, las hipótesis retorcidas, sobre todo si atacan a lo que uno subliminalmente desearía atacar, estas son fácilmente creíbles por aquel que las oye. Y es que en este caso, como ya comentaba un poco antes, parece presuntamente que se han hecho coincidir las cosas que se iban descubriendo en el terreno o en las autopsias para superponerlas a las 9 declaraciones de Ricard si contamos las no oficiales. Un interrogatorio informal y 2 declaraciones ante la Guardia Civil, 5 ante el juez antes del juicio y una última declaración negándolo todo cuando ya estaba en prisión. Estos son los hechos conocidos y objetivos a través de los textos recogidos en actas judiciales. Sin embargo, esto sirvió para que los medios de comunicación entendieran que las contradicciones de Ricard eran una prueba más de su culpabilidad. Escuchemos de nuevo a Esmeralda Velasco, directora de Antena 3 en la Comunidad Valenciana en esa época, argumentando que acusación particular y fiscalía estaban de acuerdo en que no era necesaria la prueba biológica para incriminar a Ricard en los trágicos sucesos de Alcácer, aun cuando se encontró un cabello canoso en el cinturón de Desiré, sobre el que a día de hoy solo sabemos que no pertenecía ni a Anglès ni a Ricard. Ambos coinciden en que no es imprescindible la prueba biológica para incriminar a Ricard. Dan fuerza ante todo a las confesiones del acusado y a sus continuas contradicciones. Pero para cualquier observador objetivo, más bien sería el contrario. Veamos algunos datos a los que cualquiera puede acceder. El primer interrogatorio que le realizó la Guardia Civil en el cuartel de Patrés, al filo de la medianoche del 28 de enero de 1993, deja muy claro estas presuntas contradicciones. No dice prácticamente nada. Además no se hizo en calidad de detenido y según Ricard sin presencia letrada, aunque se puede encontrar en los folios 88 a 95 del sumario que tenía de oficio la abogada Ana Beaut Duato. 2 horas de declaración donde no se dice que estuvieron en la caseta con las niñas. Eso sí, describe cómo Anglès dispara 3 tiros tras pasar 20 minutos con las jóvenes. Luego describe que las trasladaron dentro de un Seat Ronda, abatiendo el maletero para llevarlas al lugar definitivo del enterramiento. Por supuesto, nada de esto se comprobó si era físicamente posible, por lo menos no quedó registrado en ningún documento judicial. Tampoco se encontraron restos biológicos de las niñas en dicho vehículo. Tanto la primera declaración de Ricard como la segunda, esta vez ante la unidad orgánica de la Policía Judicial, se vuelve a producir por la noche, concretamente entre las 23:30 del día 29 y las 2 de la madrugada del 30 de enero de 1993. Se puede observar, por tanto, que las declaraciones coinciden en el tiempo con las autopsias. En este caso ya había concluido la segunda autopsia. Aquí ya se tenían, entre comillas, supuestamente más datos para que los cantase Ricard. Por ejemplo, podemos leer en los folios 150 a 157 del sumario cómo se retrata del modelo del coche que habían utilizado para esta terrible fechoría. Ya no se trataba de un Seat Ronda, se cambia por el Opel Corsa que ya se mantiene hasta el final. Según esta declaración, un coche de 2 puertas ocupado por 2 individuos, aunque en los hechos probados de la sentencia se añade un misterioso supuesto tercer pasajero, y 3 jóvenes en fila Venta-Cabrera, Montroi, Montserrat, Real de Montroi y Llombai, atravesando todos estos pueblos por la carretera principal. En estos pueblos pasa justo por el centro del pueblo, a unas horas donde múltiples testigos los hubieran visto. Luego, tras muchas contradicciones, se pueden leer en detalle en los textos de Lara. Lara es la abogada que investigó el caso, fuera del sistema judicial, por supuesto, y detalles como el coger los alicates del coche sin decir para qué los utilizó Anglès.
incluido el viaje a por la moqueta. Nos cuenta que cavaron una fosa para enterrar a las 3 pobres niñas en media hora con una azada y un pico. ¿Y la Guardia Civil tragó con semejante aberración? Según las diligencias llevadas a cabo en el desenterramiento de las niñas, la fosa tenía las siguientes medidas: 2,30 metros centímetros de longitud, 1,20 metros de anchura por 90 centímetros de profundidad. Esos son 2,5 metros cúbicos de tierra y algo más de 3 toneladas de peso. ¿Cómo lo pudieron llevar a cabo 2 individuos en media hora? Sin embargo, se esgrime como excusa para la inexistencia de muchas más fotografías del levantamiento de los cadáveres la gran cantidad de tierra a mover. Esto lo podemos ver en el siguiente relato del guardia civil encargado de hacer las fotografías, todo un especialista en fotografía, delineación, técnica policial y dactiloscopia, como él mismo se refiere. Realizo unas fotografías sin que nadie me indique nada, hasta que llega la comisión judicial. Una vez llega la comisión judicial y realizo la fotografía número 17, yo ya me pongo a trabajar dentro de la fosa. Me tengo que poner unos guantes y ponerme a trabajar porque se echaba la noche encima. La gente estaba cansada y me tengo que poner a excavar. Que dejé de fotografiar y ayudé a extraer por las quejas de la gente que estaban cansados de retirar la tierra que había alrededor del cadáver. Que a partir de la fotografía 17 no es que prefiera desenterrar, es que en ningún momento hubiera preferido desenterrar a hacer fotografías. Pero cuando pidieron ayuda, en general, yo ayudé. Que a partir de la fotografía 17, yo ya no realizo ninguna fotografía dentro de la tumba hasta que terminamos de sacar los cuerpos. Y fin de la cita de este señor. Este guardia civil también afirma que no era muy costoso quitar la tierra y que lo habían hecho con las manos. Además, la tierra que se quitó hasta que realizó la fotografía número 17 fue muy poca, entre 5 y 10 centímetros de profundidad, y se hizo con bastante cuidado. Sin embargo, bajo juramento, mantuvo que este trabajo agotó a 9 hombres y que él tuvo que dejar de hacer fotografías para ponerse a ayudar. Algo increíble. Pero es que, aunque hubiera sido verdad y se hubiera necesitado de su colaboración, podría haber parado 5 segundos cada vez que aparecía un cuerpo y haberlo fotografiado en el interior de la fosa, algo que se realiza en todos los casos, como también reconoció. ¿Se echaba la noche encima? Si el descubrimiento de la fosa se produce a primera hora de la mañana, si el juez se presenta a pie de fosa a las 3 de la tarde, y si ese día el sol empezó a ponerse más allá de las 6 de la tarde, ¿me quieren decir que tardaron más de 3 horas en retirar unos pocos arbustos y entre casi una docena de hombres sacar de una fosa poco profunda los restos de las niñas? Se da la casualidad, como podemos comprobar en el folio 2210 del sumario, que dicho fotógrafo es el mismo guardia civil de la Policía Judicial que firma la nota del resultado de entrada y registro de la casa de Catarroja donde fueron a buscar a Anglés. Los 178 a 182 del sumario, y en ella se expone que ya había declarado 3 veces anteriormente. De la primera declaración, donde según Ricard no había presente un abogado, no da ningún tipo de detalle, pero sí deja claro que solo la declaración efectuada el día 29 puede ser tenida en cuenta. Ya estaríamos hablando de la cuarta versión de los hechos. El lugar que indica como donde sucedieron las violaciones es un campo de algarroberos. Este mequetrefe todavía no se había inventado el episodio de las violaciones en la caseta de la Romana y la búsqueda de comida para reponer fuerzas. En su declaración ante el juez declara lo siguiente: en el momento que procedieron a vestirlas, recuerda el declarante que los cuerpos aparecían con tierra pegada, al menos la parte de las piernas, que es la que recuerda el declarante, así como también recuerda la sensación de que había muchísima sangre en los cuerpos. En cualquier caso, recuerda que en las piernas la sangre se localizaba en la parte interna de los muslos, y supone que en la parte superior de los cuerpos también había mucha sangre, ya que Antonio, que fue quien se encargó de vestirlas, por arriba, también resultó con muchas manchas en su ropa. Y si seguimos la cronología de los hechos probados,
ensangrentados, Ricard y Anglés no habrían acudido a un bar a por bocadillos, ¿verdad? Veamos que cuentan su quinta versión y segunda declaración ante el juez producida el 2 de marzo de 1993. Esta declaración es la tenida como verdad oficial, entre comillas, y está recogida en los folios 797 hasta 799 del sumario. Y dice así: que pararon el coche en una explanada donde hay unas colmenas y donde acaba el camino para poder llegar a la caseta de John Bay, que queda a unos 400 metros de allí, y a la que se llega a través de una senda. Una vez pararon el coche, bajaron los 5 y en fila india se dirigieron hacia la caseta, yendo el declarante delante con una linterna encendida y Antonio el último con otra. Y mientras andaban las niñas les preguntaban dónde las llevaban y les pedían que las dejasen marchar, a lo que Antonio siempre les contestaba que se callaran y siguieran. Recordemos lo escarpado del terreno y como yo relataba en el primer programa, la inexistencia de ataduras en vida revelada en las autopsias. Según esto, ¿es creíble que 3 jóvenes sanas siguiesen como corderitos a estos 2 pájaros sin intentar escapar? Vuelve a contar aquí Ricard la violación vaginal de Antonia, la cual fue negada una y otra vez por los forenses. Eso sí, aquí ya incluyen el supuesto refrigerio que fueron a buscar en el bar, diciendo: estando atadas las 3 y el declarante y Antonio cogieron la linterna y se volvieron hacia el coche y subiendo al mismo se dirigieron a Catadau, a un bar cuyo nombre no recuerda, donde encargaron y compraron 2 bocadillos, una ensalada, una cerveza y una botella de agua, y se volvieron con todo ello a la caseta, donde cenaron los 2 y ofrecieron agua a las jóvenes, de las cuales solo una quiso beber. ¿Ustedes han visto el palo al que supuestamente las ataron? ¿Creen que unas jóvenes que han sido violadas no hubieran intentado con todas sus fuerzas zafarse de su cautiverio si las hubieran dejado solas y atadas a un palo, perdónenme la expresión, de chichinabo? Nos preguntamos, ¿se encontraron huellas de un posible forcejeo en dicho poste? En los vídeos de Pepe Criminólogo, que podéis ver en YouTube, titulados Autopsia en la Romana, o en los enlaces de mi primer podcast podéis ver dicho palo en una noticia del periódico Levante. Aquí Ricard vuelve a desdecirse en su declaración y otorga la autoría en solitario de la fosa a un superhombre llamado Antonio Anglés, que puede cavar él solito una fosa de casi 3 metros cúbicos y mover las 4 o 5 toneladas de tierra que eso supone. Por lo menos la hazaña pasa de la media hora inicial a 3 o 4 horas, y todo ello después de haber estado realizando todo tipo de tropelías sobre estas pobres niñas. Pero es que, como bien nos muestra Lara en su artículo, ¿dijo Ricard algo que no se supiera de antemano? Ricard mete la pata hasta el fondo, pues en el sumario, tomo 10, folios 1521-1546 se nos dice claramente lo siguiente: la tierra y los restos vegetales del pico, muestra 6A, presentan diferencias considerables respecto a las halladas en la fosa, muestras 2F y 15F. O sea, que con ese pico no se ha acabado la fosa en la que están enterradas las niñas. ¿Y por qué mete así la pata Ricard? Pues porque este informe llegó el 27 de abril de 1993, así que en marzo poco se sabía de esto. Un supercriminal que parecía más bien el inspector Gatchet, ya que con cada nueva declaración de Ricard y cada detallín que había que supuestamente ajustar en las declaraciones, utilizaba un nuevo elemento y era, entre comillas, forzado a realizar algún dantesco capricho de última hora. Eso sí, en el juicio, como podemos comprobar, no hacían falta pruebas biológicas para inculparles, tan solo una sarta de declaraciones contradictorias como el cambio sobre el asunto de la sangre que relata aquí Ricard al juez. Una vez llegaron al Alborache, se quedaron allí sin que sea cierto lo manifestado en la declaración anterior de que hubieran destruido las ropas en un vertedero de Buñol, ya que el declarante no se manchó sus ropas para nada, aunque cree que Antonio sí debió mancharse el pantalón vaquero, que llevaba ya que después no se lo ha vuelto a ver. No se explica después de haber reconocido el colchón de muelles que consta en las fotografías, donde se llevaron a cabo los hechos, no tiene ninguna mancha de sangre. Esto es lo que dijo Ricard. Vuelve a declarar ante el juez los días 29 de marzo y 3 de septiembre de 1993
y por último realiza la quinta declaración ante el juez el 30 de septiembre de 1994. En esta, su última declaración oficial recogida en los folios 2775 y 2776, niega la declaración realizada el 2 de marzo de 1993, donde solo él y Anglés secuestraron a las niñas. Pero como en el cuento del pastorcillo, la maquinaria del Estado ya no le daba mucha credibilidad, aunque nos hicieran creer sin comprobarlo que un Opel Corsa de 2 puertas en versión autobús 4x4, con 3 hombres dentro, según los hechos probados, fuera capaz de secuestrar a estas jóvenes y subirlas hasta el paraje de la Romana. Por eso no será hasta el 30 de septiembre de 1994 cuando Miguel Ricard, como vimos, entre comillas, se saque de la chistera a 2 implicados más. ¿Por qué? Pues porque un informe del profesor Luis Frontela, de fecha 26 de agosto de 1994, sugiere por primera vez la posibilidad de que más de 2 personas estaban implicadas. En fin, que aunque Ricard dijese en esta última declaración que los detalles que había ido aportando se debían a lo que él iba conociendo a través de las filtraciones de la prensa y las cosas que iba conociendo a través de la Guardia Civil, eso es lo que consta. Es muy revelador, tal y como reconoció él, que la Guardia Civil le mostrase fotos de las niñas que incluían sus nombres. ¿Y qué ocurrió en el juicio? ¿Se declaró culpable? ¿Usted reconoce haber cometido estos delitos que le imputan las diferentes acusaciones? No. Audiencia pública. Usted no sabía, porque nadie le ha dicho, la postura que tenían las niñas al morir. Que usted no sabía, porque nadie le ha dicho, cómo se dispararon los tiros, en qué orden y en qué postura. Y usted no sabe, porque nadie se lo ha dicho, cómo enterraron a las niñas. Y cuando el señor juez dice, y si usted no lo sabe porque nadie se lo ha dicho, ¿cómo acierta? Usted contesta, pues será una casualidad. ¿Recuerda usted esto? Sí, pero a mí me lo dijo la Guardia Civil. Es que usted, siempre que declara, ¿tiene miedo a lo que le puede hacer la Guardia Civil? Tengo miedo a lo que le puedan hacer a mi hija. Es que se ve que usted tiene momentos de miedo y momentos en que el miedo se le va. Entonces, ¿usted qué quiere decir? ¿Que le tiene que suceder a mi hija algo para que realmente sea cierto? Muchas gracias. Ni lo digo ni lo pienso. Muchas gracias. Lo único que digo es que hay un momento en que usted tiene miedo de lo que le puede pasar a su hija. Bueno, entonces, ¿usted qué quiere? ¿Que yo me coma un marrón por la cara? En una estupenda entrevista firmada por Jordi Vilagut en Tele Indiscreta, realizada al padre de Miriam, Fernando García, tras revelar algunos fatídicos nombres en el programa de Pepe Navarro, podemos leer: no hay mucha gente implicada en el crimen, pero sí muy poderosa. Quizá Dios haya puesto en mi mano que sea yo quien tenga que frenar a estos sinvergüenzas asesinos. Siempre ha habido algo superior a mí, quizá la voz de esas víctimas inocentes, o la de mi hija, que me ha dicho: papá, adelante, que siguen matando a niñas como yo. Hay muchas Miriam para salvar. Por todos nuestros hijos vale la pena hacerlo. La acusación particular pidió que testificaran 86 personas, entre ellas 34 guardias civiles y un exministro del Interior, el señor José Luis Corcuera. Al final testificaron 108 personas, 33 peritos y se mostraron más de 300 objetos, entre los que no se encontraban los famosos colchones ni la desaparecida alfombra azul. Un Miguel Ricard que vivía a caballo entre las cárceles de Herrera de la Mancha y Castellón, y cuyo abogado rogó numerosas veces que fuera trasladado definitivamente a la cárcel ubicada en la Comunidad Valenciana, y cuya petición fue desestimada por no poder asegurar la integridad física del reo. Yolanda Laguna, periodista del Mercantil Valenciano, se preguntaba el 18 de diciembre de 1996: ¿por qué una persona acusada de rapto, violación y asesinato, que se enfrenta a una petición fiscal de 200 años de cárcel, decide en el último momento renunciar a un abogado con experiencia que le representa desde hace 2 años y ponerse en manos de otro que se dio de alta en el Colegio de Abogados hacía solo 3 meses y que contaba con el exiguo bagaje de 20 días de ejercicio? Y yo me pregunto si podría deberse a que las reiteradas cartas que enviaba al presidente de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia,
señor Francisco Monterde, no eran contestadas. Veamos qué pedía este reo mientras estaba ya en Herrera de la Mancha en espera de juicio. Decía así: deseo ser conducido ante su presencia para hablarle de cómo se está llevando el caso Alcácer. Parece ser que alguien interesado en ello no desea hacer justicia, suplicando, rogándole a su señoría una audiencia ante usted, comunicándole que he sido víctima de 3 atentados contra mi vida. Señoría, yo le suplico a que me atienda esta llamada de socorro por parte de un ser inocente, comunicándole a su señoría que, basándome en textos bíblicos, Jesús el Nazareno fue juzgado y condenado injustamente. Yo pido a Dios y a usted que esto no suceda conmigo. Yo puedo demostrar con total seguridad de que yo ni siquiera sabía que este delito había sucedido. Quiero comparecer ante usted a la mayor brevedad o urgencia posible, puesto que estoy siendo la justificación de la sociedad. Quiero ser conducido en conducción especial, puesto que la última que tuve de prisión resulté herido de diversa consideración, ingresando en la enfermería de Ocaña 1. También comunicarle las diferentes torturas o discriminaciones que están practicando conmigo. Al mismo tiempo que sale esta instancia dirigida a usted, sale otra dirigida a la señora Directora General de Asuntos Penitenciarios, puesto que me tienen en total marginación y discriminación, basándose en el delito del que se me acusa injustamente. Sin más, ruego y suplico que me sea concedida esta audiencia, así como también que se mantenga en secreto. Sin más, deseándole un próspero año nuevo y salud y larga vida a usted y a los suyos. Y fijaros qué opinaba ese abogado con experiencia del que hablaba la periodista sobre no haber movido ni un dedo ante las denuncias de malos tratos. Que argumenta Ricard en este procedimiento, y es que todo lo que ha dicho ha sido bajo torturas. Entonces, entendamos lo que quiero decir. Esos escrits són absolutament generalistes, absolutament absurds des d'un punt de vista formal, i si cada volta que se fa un escrit d'estos el fiscal o el president de la secció hagueren d'obrir la corresponent expedient d'investigació, seria un absurd. Haguera sigut, crec, que molt més lògic, i sí que és possible que l'advocat ho haguera plantejat d'una manera més formal y no deixar-se una estrategia en el plano oral. Vamos a ver, yo tuve conocimiento de ese escrito al señor Monterde después, porque como he dicho antes, Miguel muchas veces le escribía y luego me escribía a mí diciendo lo que la carta que había hecho, le he escrito al señor Monterde tal, Entonces, yo no tengo obligación de hacerlo en este procedimiento. Yo no tengo ninguna obligación. Y yo consideraba que iba a ser más efectivo que esto se viese el día de la vista, el día o los días de la vista. Porque yo presento una denuncia... Pero tenías la posibilidad. Hombre, la posibilidad, por supuesto, claro que tenía la posibilidad, pero es que es muy diferente tener la posibilidad y tener la obligación. Y yo consideré en su momento, y lo valeré muy mucho, que iba a ser muchísimo más efectivo que esto se viese el día de la vista, que no una denuncia, que me parece que esa denuncia, pues no sé, el caso que se lo hubiese hecho. Vicente Quilis, volía decir alguna cosa. No, simplemente quería hacer referencia al tema este que ha quedado un poquito en el aire antes, sobre el tema de que parece que Jerónimo se sorprendía de que yo no hubiese denunciado el tema de los malos tratos. Simplemente apostillar... Per favor, tanquem este tema ya porque anem punt per punt. Simplemente decir que Miguel Ricard ha tenido muchos abogados y ninguno casualmente hemos considerado oportuno el hacer esto, por algo habrá sido. Gracias, Vicente Quilis. Y es que Miguel Ricard fue representado por 6 abogados. Pedro Esquembre, el primero de oficio, luego hasta 1994 don Joaquín Comín Tello y César Terol Rosell como abogado y procurador de los tribunales de oficio. Su tercer abogado, al que acabamos de escuchar y que también actuó de oficio, fue Vicente Quilis, sustituido a su vez por un cuarto, Juan Alberto Pitarch, recién licenciado, y un quinto y último abogado, que fue Manuel López Almansa. E intentó tener un sexto al renunciar a Manuel López Almansa e intentar sustituirlo por Juan Carlos Navarro. El juicio concluyó y tan solo la madre de Desiré, que dijo mostrarse contenta al resultar el juicio tal como esperaba, no dejó satisfechos al resto de familias. Un contundente Fernando García decía no estar sorprendido con la sentencia al estar esta pronunciada de antemano,
Resaltó también que la condena apuntaba como culpable a Ricart, para que la opinión pública crea que ha sido así. Mucho más duro fue su juramento. Yo, sea quien sea, se llame como se llame y viva donde viva, juro que lo sentaré en un banquillo, aunque sea lo que último que haga en esta vida. Quien mató a mi hija, juré ante una Biblia que iba a sentarlo en un banquillo. Y hasta que yo no consiga van a tener que matarme a tiros. Así de tajantes fueron las primeras palabras pronunciadas por Fernando García, el padre de Miriam, al conocer la sentencia. Lógicamente el padre de Miriam era así de duro porque sospechaba que detrás del asesinato de las 3 niñas había una trama internacional dedicada a la prostitución infantil, y así lo declaraba la prensa. En una noticia publicada por El País el 24 de diciembre de 1996 podíamos leer: ¿No os habéis fijado en cuántas criaturas han desaparecido y luego han sido halladas muertas en España últimamente? Estas muertes solo han merecido rincones en la prensa local, porque hay jueces y policías comprados para que callen y protejan a estas tramas. El periodista terminaba suponiendo que Fernando García implicaba en estas supuestas tramas a importantes personajes de la vida pública española, como sucedía en el caso de Utros. Caso que ha cobrado especial relevancia mediante la filtración a los medios de una larguísima lista de personalidades de Bélgica supuestamente implicados en actos de pederastia y perversiones de todo tipo, como el cazar y dar muerte a niños por diversión en terrenos de su propiedad. El diputado Laurent Louis, de un partido minoritario belga, fue el único que habló de este tema en el Parlamento belga, aunque todos y cada uno de los parlamentarios había recibido dicha lista. Pueden obtener más información buscando en Google cómo se come esto, site /burbuja.info. Dicho diputado fue recientemente retenido durante 10 horas por la policía, aduciendo que estaba haciendo algo ilegal, mientras recogía firmas para su reelección. Así que yo me pregunto, ¿es tan difícil desconfiar de las instituciones? ¿Desconfiar de la justicia? Su historia ha encontrado un amplio eco en una sociedad que desconfía de las instituciones, sobre todo de la justicia. Solo dudas, sospechas. Ni una sola prueba avala su teoría, pero muchos le creen. No estamos ante una corrupción política o un desfalco financiero. Esto es algo a lo que responden emociones mucho más primarias. Un delito de violación y sangre al que todos, sin excepción, estamos expuestos. Además, se le acusa a los que están arriba, a los que tienen poder e influencia, a esos que siempre parecen escapar, limpios de toda culpa. ¿Cómo no sumarse a su causa? Sin embargo, Rosa Folch afirmó sobre la sentencia: ha sido justa y ha resultado ser lo que me esperaba. Rosa Folch fue asesorada y arropada en todo momento por la asociación Clara Campoamor, que estaba presente en el juicio como acusación particular. Pero, ¿qué es la asociación Clara Campoamor y por qué parece representar los intereses del Estado en este juicio? Según ellas mismas se definen en su propia web, son una asociación formada por un grupo de mujeres del movimiento feminista, creada por la necesidad imperante de defender los derechos de la mujer ante una continua transgresión de los mismos, tanto en el mundo laboral y profesional, sanitario, cultural o familiar, como por la indefensión de la mujer víctima de delitos sexuales y agresiones. Pero son mucho más, como podréis comprobar al repasar el extenso currículo de dicha asociación. Blanca Estrella la lidera desde su inicio en 1983, adornando el ya extenso currículum de esta asociación con su presidencia del primer Plan de Igualdad de Oportunidad para las Mujeres, PIOM, 1988-1990. El hoy muy trillado término de violencia de género ya era tratado a finales de los 80 por esta asociación. Con gran peso en el aparato del Estado a través del Instituto de la Mujer y la presencia del PIOM, participó en la elaboración del Código Penal de 1995, donde se le atribuye la inclusión del término corrupción de menores y las modificaciones operadas en el mismo en materia de delitos contra la libertad sexual, violencia de género y protección de las víctimas. Leyes orgánicas 2/1998, 11/1999, 7/2003, 11/2003, 15/2003 y 1/2004. El Estado
ha cuidado de esta asociación desde sus inicios, dotándola de las perceptivas subvenciones. Si nadie hubiese hablado de la violencia de género, ¿habríamos sido capaces de distinguir entre las más de 1 millar de muertes violentas ocurridas en España al año y el medio centenar de muertes que son adjudicadas a este término más o menos de media? ¿Hubiera sido esto posible sin la complicidad de la prensa, el propio Estado generando observatorios y tribunales específicos y la miriada de asociaciones que, entre comillas, viven de todo este asunto? Hay unas interesantes declaraciones realizadas por Fernando García sobre su relación con esta asociación en la revista Pronto. Sí, esa que leían nuestras madres, bajo una serie titulada La historia de las niñas de Alcácer, contada por Fernando García. Concretamente en las páginas 3 y 4 del capítulo 3, titulado 4 años de lucha, podemos leer lo siguiente. Fue Juan Ignacio Blanco el que me ayudó a comprenderlo, se refiere al sumario, y el que ha permanecido junto a mí hasta ahora presentándome todo su apoyo moral y sus conocimientos jurídicos. Me lo presentó Blanca Estrella, de la Asociación Clara Campoamor de Baracaldo. Esta asociación feminista vasca se había puesto en contacto conmigo cuando empecé a hacer la campaña de recogida de firmas para que se cambiara la ley y las penas en casos de violación. Se ofrecieron a ayudarme y me hicieron de puente para conseguir entrevistas con ministros y cosas así. Blanca me dijo: este es un amigo de confianza, él te puede ayudar. Se lo pedí y no dudó. Estoy contigo, me contestó. Más adelante vi que lo que siempre quiso esta asociación fue estar conmigo para salir en todos los sitios y hacerse popular. Así podían reivindicar que la entidad tenía carácter social y podían conseguir subvenciones del Estado. La impresión que tengo es que les dijeron: sí, os daremos las subvenciones, pero a cambio paradme a Fernando. Poco después vinieron con el rollo de que había que pararlo todo, dejar que otros investigaran el caso. No les hice caso, por supuesto. Finalmente el amigo de confianza de la asociación es el que se quedó conmigo y la asociación se fue. Me dolieron mucho las declaraciones que hicieron sobre Juan Ignacio. Aquel amigo de confianza era entonces para ellas un sinvergüenza y un aprovechado. Esto es lo que dijeron en lo que dijo Fernando. Y tanto que pararon a Fernando. Los 3 millones de firmas conseguidos tras pasar casi 3 años fuera de casa no sirvieron para nada, y su fundación Niñas de Alcácer tampoco, en buena parte debido a los rumores de mala gestión y las infamias vertidas en la prensa de la época. Virgilio Latorre, como abogado de dicha asociación, dijo en palabras recogidas por el diario El Mundo el domingo 27 de julio de 1997, en este proceso se han corrido serios riesgos. Se ha llegado a extremos intolerables, por culpa siempre de los juicios paralelos, dijo, y apoyó sus palabras en varios ejemplos. 1. El propio procesado ha ido adaptando su versión a lo que sucedía en los medios de comunicación. Y otro. En muchas ocasiones se ha producido un desvío del enjuiciamiento. Ha habido sesiones y sesiones y sesiones en las que no se ha hablado de Miguel Ricard. Las injerencias no han sido solo de fuera a dentro de la sala, sino también de dentro a fuera. Desde la sala se han proyectado aspectos que luego han salido fuera, y eso es aún más grave. Se han traído a colación aspectos que están al margen del proceso y que lo han deformado, provocando ataques a determinadas personas muy honorables, afirmó. Textualmente podemos leer en el artículo del Mundo, firmado por Irene Hernández: empezó pasando revista a lo que calificó de pruebas directas, las declaraciones en las que el propio Miguel Ricard se autoinculpa en los hechos, y negó que esas confesiones le fueron arrancadas al acusado mediante torturas y amenazas. Luego revisó los indicios fuertes que, según su exposición, indican la implicación de Ricard en el crimen. Entre otros, el que la madre de los Anglés reconociese como perteneciente a Ricard la camiseta que fue hallada dentro de la fosa, y que con unas piedras dentro y a modo de honda fue presumiblemente utilizada para golpear a las niñas. Escuchemos al propio Ricard en el juicio hablar sobre cómo les trajeron sus declaraciones. Empezaron a pegar golpes en las costillas, en mis partes. Me cogían de detrás de la cabeza, del pelo, me dieron varios cocotazos sobre la pared y me aplastaron las manos contra una puerta.
Seguramente el caso Alcácer sería un caso más de secuestro, violación y asesinato, si no fuera por la información que revelarían las autopsias practicadas a los cadáveres, particularmente por la segunda autopsia, practicada por el profesor Luis Frontela, de la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Sevilla, y por el análisis del ADN mitocondrial de pelos púbicos practicado por el prestigioso profesor Ángel Carracedo, director del conocido Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Qué revelaron dichas autopsias y los análisis de ADN? Algo fundamental. Las niñas fueron sometidas a torturas inimaginables y que al menos intervinieron 7 personas diferentes en las violaciones y torturas. Ninguno de los pelos púbicos hallados pertenecía a Miguel Ricard. Esto es lo que dijo el profesor Frontela en la vista en relación a la toma de muestras de esos pelos y por qué los pelos atrapados en las ropas y el cinturón eran más importantes que otros. Vamos a ver, si a un cadáver se le entierra y se deposita tierra encima del cuerpo o tierra encima de la ropa, esa tierra sepulta no solo los cadáveres, sino los pelos o cualquier objeto, cualquier indicio que pueda quedar debajo. Por lo tanto, cuando en la ropa que hemos estudiado debajo del barro, debajo del putrílago de los líquidos procedentes de la descomposición del cuerpo, había pelos, indudablemente esos pelos no había otra posibilidad de que se hubiesen introducido ahí que ya procediesen de haber ido con las víctimas a la tumba. ¿Eso qué quiere decir? Que esos pelos son los que prestaron toda nuestra atención para localizarlos en base a mi paciencia, a técnicas de minucioso raspado, de lavados por capas de las diferentes zonas de barro de putrílago y de ropa, y escoger los pelos que, incluidos en esa masa, nos garantizaba que no podían proceder de contaminación. Esto quiero aclarar en orden a la garantía que para nosotros supone en razón a la metódica de estudio que hemos realizado, que esos pelos no son, o estimamos, que es muy difícil que procedan de contaminación. Acusación particular. Con lo cual, no se le podían haber caído a nadie que estuviera levantando cadáveres. Profesor Frontel, no, porque no hemos hecho caso de esos pelos que, por supuesto, lógicamente, sí se habían producido por contaminación. Máximo habida cuenta que esa ropa la recibimos para su estudio detenido y muchos meses después de realizadas las autopsias. Así concluye lo que dijo en el juicio. La noticia de que hubiera más personas involucradas según la segunda autopsia y las nuevas pruebas y que ninguna era Miguel Ricard cayó como una losa sobre la versión oficial. Pero el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el señor Enrique Beltrán, supo imponer su criterio al tribunal apoyándose en los otros forenses oficiales. Si bien en la sentencia de la Audiencia de Valencia se dejaba un resquicio para seguir investigando la prometedora pista de los pelos analizados, resquicio que fue cerrado abruptamente en la sentencia en firme del Tribunal Supremo, que consideró inverosímil la participación de más personas en el triple asesinato, dando así por cerrado el caso para la justicia. Sin embargo, son muchos los juristas que consideran que esa sentencia contradice ampliamente la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, que siempre ha aceptado los análisis de ADN como válidos a efectos de continuar las investigaciones abiertas. La propia Blanca Estrella decía en un artículo publicado en El País el 8 de mayo de 1997 que este informe confirmaba la implicación de terceras personas porque había por lo menos 2 tipos de pelos. Por desgracia, nunca sabremos a qué se refería esta señora en declaraciones publicadas en El Confidencial el 23 de julio de 2013, donde pedía que se reabriese la búsqueda de Antonio Anglés, búsqueda que creo nunca se ha paralizado, al decir que está convencida de que sigue vivo, está tapado aunque no protegido. Hay gente que sabe la verdad, una verdad que no se puede saber, que no se quiere saber. ¿Y cuál es esa verdad? Si te la digo y la publicas, nos llueven las demandas. Señora Estrella, ¿sabe que existe un delito llamado obstrucción a la justicia? Dejemos de nadar y guardar la ropa. Si usted conoce presuntamente que han actuado otras personas, debe actuar y denunciarlo. Por desgracia, ese melón llamado Sumario B parece que no va a abrirse jamás. Virgilio Latorre llegó a decir tal, y como podemos leer en el artículo del Mundo firmado por Irene Velázquez, que Frontela se llevó a hurtadillas prendas de las niñas que manipuló y cortó. El Instituto Nacional de Toxicología llama en un informe la atención sobre el riesgo de que haya puesto en peligro la investigación. También el abogado de los padres de Toñi,
José María Garzón, pidió que dicha asociación se retirase como acusación particular. Según Blanca Estrella y tal como podemos leer en el periódico El Mercantil Valenciano del 4 de abril de 1997, dicha petición escondía propósitos inconfesables, espurios y bastardos. Sepamos un poco más de cómo consiguen ver los padres de las víctimas el sumario, muy poco antes de que comenzase el propio juicio. Yo desde que inicié la investigación del caso Alcácer, tenía claro que la respuesta a todas las dudas, evidentemente todo esto antes de acceder a los documentos sumariales, la respuesta estaba en lo que había en el interior de esa fosa. Entonces, tanto para don Fernando García como para mí, el poder acceder al sumario Alcácer fue una auténtica batalla rodeada de las cosas más curiosas, porque hay que tener en cuenta que desde el principio los abogados que don Fernando García tenía se negaban a facilitarle documento alguno del sumario y a que pudiera ver el sumario. Entonces su abogado era el decano del Colegio de Abogados de Valencia, que era la persona que se había hecho cargo de la acusación particular, pero incluso hasta recurriendo a Blanca Estrella Ruiz, presidenta de la asociación Clara Campoamor, que entonces era todavía muy amiga mía. Intentamos ver si su letrado, Virgilio Latorre, pues nos podía facilitar el acceso al sumario, y era algo que resultó absolutamente imposible, porque se negó en rotundo a facilitar documento alguno, y menos a que lo miráramos tan solo simplemente en el despacho. Don Fernando García cambió de abogado, y curiosamente el nuevo abogado que nombró volvió a mostrar unas tremendas reticencias a que pudiéramos acceder a ver los documentos sumariales, siempre en base a decirle que Fernando, que para qué quería ver eso, que él no iba a ganar absolutamente nada con eso, que todo eso eran imágenes muy fuertes, muy duras, y que él se sentía en la obligación moral de no dejárnoslo ver. Al final, como si fuera una auténtica película de esas de rocambole, tuvimos que ir un día, don Fernando García, Blanca Estrella Ruiz y yo, al despacho del nuevo abogado de Fernando, y mientras Fernando García y yo sujetábamos al abogado y amenazábamos con tirarle por la ventana, Blanca Estrella Ruiz cogió uno de los tomos del sumario y salió corriendo escaleras abajo. Entonces, esa es la primera vez que conseguimos ver el primer tomo del sumario, ¿no? A partir de ahí, las cosas no es que fueran más sencillas, pero evidentemente, una vez que se había abierto el camino, sabíamos que íbamos a conseguir ver un sumario que estaba hecho para que no se viera nunca, porque se partía de la base de que el sumario no iba a aparecer por ningún sitio. De hecho, cuando yo llego a Valencia a investigar en profundidad el caso, han pasado más de 3 años de la aparición de los cadáveres y todos los periodistas de Valencia habían buscado por todos los medios la manera de hacerse con el sumario de Alcácer y con las fotografías del famoso sumario de Alcácer. De poco le sirvió a Fernando García y a las otras familias ya divididas y enfrentadas durante la celebración del juicio el conocer los escabrosos detalles que escondía este sumario. ¿Por qué algunas partes presentes en el juicio pueden dar validez a las declaraciones de la familia Anglés? Si la cara es el espejo del alma, resulta esclarecedor el ver la evolución de Neusa Martins, la madre de Antonio Anglés. Algunos aducirán que dicha mejoría es debida a vivir sin el yugo del delincuente número 1 de España, pero otros, entre los que me incluyo, creemos que es debida simplemente a tener dinero. Si una simple peladora de pollos puede pasar de vivir en un inmundo cuchitril con su familia,
que el periodista de La Vanguardia que la visitó, edición 30 de enero de 1993, describe como piso miserable y destartalado donde la basura se huele y se pisa, a poder comprarse un piso, un bajo y un adosado, y encima disponer de una cuenta bancaria de 52 millones de las antiguas pesetas, es que algo ha ido bien, ¿no creen? Sin entrar en las operaciones de estética para las dos féminas de la familia, confirmadas personalmente por amigos que las conocieron antes y después, múltiples viajes a Brasil y un BMW Serie 5 que otro de los hijos a los que no se conoce oficio paseaba tranquilamente por Catarroja, todo esto nos arroja más de medio millón de euros. Mucho ahorro para una peladora de pollos, ¿no creen? Existen unas cuentas, presuntamente, que gestiona el Estado, que se llaman fondos reservados. Dichos fondos se utilizan habitualmente, entre otras cosas, para mantener lubricado el sistema de soplones, gargantas calladas y favores realizados supuestamente en favor de todos. Porque la teoría dice que sí, que si protegemos al Estado nos protegemos a nosotros mismos. Para la administración de dichos fondos se requiere la firma del ministro del Interior. ¿Adivinan qué presidente actual fue ministro del Interior cuando la madre en inglés tenía, como podemos leer en un reportaje del Interview especial 10º aniversario, casi 300.000 euros invertidos en letras del Tesoro? Un más que digno capital para una peladora de pollos, ¿no creen? Bien sabe el señor Corcuera, ministro del Interior 10 años antes, cuando asesinaron a las niñas, según palabras textuales, que los experimentos deben hacerse con gaseosa y en casa, refiriéndose a los permisos carcelarios que, según la versión oficial, posibilitaron que un Antonio Inglés en libertad cometiera los asesinatos de Alcácer. Han vuelto para quedarse con la anulación de la doctrina Parot y la consiguiente excarcelación de multitud de presos, entre ellos Miguel Ricard, el único condenado por este crimen de Alcácer. Vamos a escuchar unas declaraciones, las únicas, que ha realizado el 6 de abril del año 2001 para el programa Alerta 112. Estas mismas declaraciones las hizo pasar Antena 3 como recién sacadas del horno cuando se cumplieron los 20 años de la tragedia, cuando salió a la luz pública que Ricard saldría el año 2014 y no en el 2024. ¿Y por qué quieres hablar ahora? Escucha, yo Dime. Lo que me quiero hacer son esas pruebas. Sí, las del pentotal. Sí. ¿Por qué te las negaron? ¿Por qué te negaron la prueba del pentotal sódico y el polígrafo? Porque me tenían que echar a la calle porque soy inocente. ¿Me entiendes? Sí. Se va a armar un auténtico escándalo. Tú puedes mantener y defender tu inocencia absoluta en el caso Alcácer, Miguel. Si me hacen las pruebas esas, sí. Aparte ya me hicieron las pruebas de ADN y todo eso y ya he visto los resultados. Pero ¿cómo se vive con el peso del caso Alcácer sobre la conciencia de uno? ¿Cómo se vive con eso, Miguel? No me acusan de asesino. Yo mi conciencia la tengo tranquila, por lo tanto... ¿Por qué no quieres salir? Por supuesto que quiero salir. Pero entonces, ¿por qué no lo has pedido? Porque lo consideraba excesivamente pronto. Después de toda la castaña que hubo... ¿Qué iba a decir? Que me lo iban a denegar. La verdad, sabes que no ha salido. El caso Alcácer es complicado, pero con un poco de cerebro, solo con un poquito de cerebro, sí, se puede resolver. Ahora, hay que tener, digamos, voluntad, ganas de resolverlo. Que sabes que no han puesto ganas ninguna, y voluntad menos aún. Pero todo se aclarará. Ricard, que como hemos podido oír en declaración jurada ante el juez durante el juicio, decía que algunas de sus declaraciones habían sido arrancadas a golpes. Desde luego, el tocata y fuga al que hemos asistido tras su excarcelación añade nuevos interrogantes al tema, ya que lo lógico para un buscavidas como Ricard hubiera sido hacer sonar la bolsa acudiendo a los muy populares programas basura. No entraré en muchos detalles sobre cloacas del Estado, fontaneros de dichas cloacas y gente que les lleva el maletín. Les dejo suficiente información en los enlaces que acompañan a todos mis podcasts.
Que un teniente coronel acabe convertido en general de brigada es lo más normal del mundo, como es normal, por desgracia, que un valiente periodista como Diego Garanda decida dejar el periodismo al año de publicar un valiente artículo. En él relacionaba el caso Alcácer, la investigación del caso Magaz y el caso del secuestro de la farmacéutica Dolot. 3 trágicos sucesos que terminaron mal, salvo para los, entre comillas, investigadores. El que la sigue la consigue, y tal y como figura en la Gran Cruz de Oro de San Hermenegildo, hay que premiar la constancia, sobre todo si proviene de asociaciones que curiosamente guardan una supuesta relación con la Orden de Malta y los Rotarios, asociaciones que premian también a ministros de seguridad pública israelitas como Shlomo Ben-Ami, por ejemplo. ¿Por qué no se empleó dicha constancia en encontrar a los dueños de las nuevas pruebas que no fueron aceptadas en este juicio y que dieron pie al llamado sumario B de Alcira? Se sabe que gente prominente siempre ha formado estos grupos, la élite de la sociedad, la élite con poder y dinero. 1992, tal y como describo en alguno de mis artículos, como en "Y 500 años más tarde pedimos perdón al pueblo judío", marcó un fin de ciclo. Nuestro anterior rey Juan Carlos I participó de una ceremonia en la sinagoga de Madrid para sellar la paz por la expulsión de los judíos acaecida 500 años antes. Ese año fue rico en festejos, resaltando la Expo y las Olimpiadas de Barcelona. Un marco excepcional para realizar celebraciones también por los múltiples cambios a nivel socioeconómico que se produjeron en nuestro país, donde varios casos importantes se zanjaron sin que el pueblo se enterase muy bien de qué había pasado. Un gobernador del Banco de España que salió escaldado tras lograr impulsar un gran proceso de concentración bancaria que deviene en nuestro actual sistema bancario. Tal y como podemos leer en un artículo publicado el 24 de noviembre de 2011 en El Mundo, titulado "Manuel de la Concha, el falsificador de inversiones de la Beautiful People". Manuel de la Concha, condenado por el caso Ibercorp y el caso Rubio, ha fallecido a los 77 años de edad. El 12 de febrero de 1992 se destapó el caso Ibercorp, un gran escándalo que implicó a destacadas personalidades financieras a raíz del descubrimiento de la falsedad de los listados de vendedores de acciones de sistemas financieros. Y es que de la Concha había eliminado de esas listas a personalidades de la vida política y económica española, entre ellas al anterior gobernador del Banco de España, Mariano Rubio. El 14 de diciembre de 1992, el Banco de España notificó a 6 de los 10 implicados el sobreseimiento del caso e informó a los otros 4 las sanciones y multas que propondría al Consejo Ejecutivo de la entidad. Finalmente, propuso la inhabilitación por 5 años para ejercer cargos de administración o dirección en entidades de crédito y multas de 5 millones de pesetas a los responsables del banco Ibercorp, Manuel de la Concha, Jaime Soto y Benito Tamayo, por irregularidades. Multas de 5 millones de pesetas a los dueños y administradores de un banco. Entre 1992 y 1997 se produce lo que para mí es la transformación definitiva del Estado en una especie de franquicia del poder internacional que, según mi opinión, parece dirigirnos desde las sombras. No sé si conocen las llamadas cartas de garganta profunda, un supuesto topo en los servicios de inteligencia españoles que se dirige a las familias de las niñas asesinadas. En una de ellas se habla del posible móvil de este triple asesinato. Dice así: bueno, sigamos. Sé que entre la gente muy rica, entre industriales, banqueros, terratenientes, políticos, etc., hay lo que llaman ceremonias de iniciación. Algo así como tenerse mutuamente cogidos de los huevos unos a otros, en algo muy feo. Violación, torturas, asesinatos, en los que han participado todos y donde, además, hay pruebas gráficas para corroborarlo. Así nadie puede escapar. Si cae uno, caen todos. Si uno solo traiciona al grupo, caerá también él. Y estando así, atrapados en una especie de red invisible, los negocios que realizan los coparticipantes en esas perversiones son más lucrativos. Se favorecen unos a otros y ni aun queriendo es posible la traición en sus negocios. La lealtad al grupo está asegurada de por vida. Y si alguien quiere entrar en el grupo para enriquecerse o alcanzar poder,
antes debe aceptar este juego perverso. Es una técnica mafiosa de demostrada eficacia. Al que quiera salirse, solo le queda una opción: el suicidio o que le suiciden. Les insto a que repasen la prensa en referencia a escándalos financieros, privatizaciones y grandes adquisiciones de empresas entre 1992 y 1997. Posiblemente los lodos de lo que vivimos hoy día se gestaron en aquellos polvos. En este juicio pasaron cosas como el tema de las cintas seccionadas de las autopsias en la sesión número 18 de la vista oral del juicio, donde podemos leer textualmente el visionado de aquellas cintas. A las 10:45 horas comienza el visionado. El doctor Frontela solicita si se puede eliminar el sonido, y sin oposición se acuerda por la sala. A las 11:54 no hay imagen en la primera cinta que se está visionando y se sigue. A las 11:57 ha concluido la parte de la primera cinta que no tenía imagen y que se ha visionado en posición FF, Fast Forward o avance rápido. El resto en Play. A las 11:58 la segunda cinta de vídeo de 8 mm se comienza a visionar. Se visiona la segunda cinta en posición FF. Doctor Frontela que es suficiente. Si se juzga y condena a una persona solo con pruebas circunstanciales y una más que deplorable autoinculpación, si se trata de impedir por todos los medios que la gente pueda ver en el juicio las relevantes fotografías y vídeos de las autopsias, si incluso el profesor Frontela exige que sea retirado el sonido para poder verlas, si se pasan por alto graves errores cometidos en la custodia y la presentación de pruebas por parte de la Guardia Civil y nada de esto es tenido en cuenta en el juicio, ¿esto es justicia? Si tal y como podemos leer en el tomo 20, folios 4137 a 4140, solicitud del procurador don Daniel Prats al juzgado de Alcira, donde pedía entre otras muchas cosas el poder visualizar los negativos de donde se habían extraído las fotografías del levantamiento de los cadáveres y que nunca dejaron ver a nadie, si el propio abogado del supuesto asesino Miguel Ricard, el señor Almansa, el 19 de julio de 1997, anuncia en dicha sesión del juicio que se retira porque algunos de los abogados de la acusación particular no acusaban de nada a su defendido, con todo esto, ¿hablamos de justicia? El derecho penal procesal español plantea claramente y tajantemente la separación entre acusación y defensa. Ostentar esa misma posición por parte de la acusación, es decir, llevar a cabo esa misma tarea, convierte al proceso en un proceso tormentoso y atormentado. Pero es más, recuerde usted que este es un proceso duelista, donde se habla por la doctrina de la igualdad de armas, del enfrentamiento entre las partes. Aquí no existe tal enfrentamiento en tanto en cuanto se ha producido una perversión de las funciones de la acusación particular y por tanto solicitamos sea expulsada del proceso en virtud del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Yo tengo que decir, con harto dolor por mi parte, en este atípico e incomprensible juicio que se está llevando a cabo, lo que dice el que hizo la ley de enjuiciamiento criminal en su exposición de motivos. Dice, lo que se pretende por esta ley es que en el procedimiento criminal no haya más que un duelo noblemente establecido entre las partes. Y yo veo, con harto dolor de mi alma después de 37 años de fiscal, que las pretensiones de quien hizo la ley de enjuiciamiento criminal aquí se están vulnerando. Esto no es un duelo noblemente sostenido por los combatientes. Solo quiero decir una cosa. Espero que no se me vuelva a dar lecciones de lo que yo tengo que hacer. Haré lo que creo que es oportuno. Esta parte quiere dejar no solo la más absoluta y enérgica protesta y el inconcebible pensamiento de tan amplio poder subjetivo del Ministerio Fiscal. Vamos a ver.
en realidad ha sido un debate improvisado. Señoría, es que a esta defensa que se la ha pospuesto para intervenir no se le da la palabra. No, si quiere hablar, le deja hablar. Estamos dejando hablar a todo el mundo. He pedido la palabra antes. Usted de los que más han hablado, además. Y por eso pretendo hablar. Vamos, es que es impresionante. Me parece que es una falta de respeto al tribunal la pregunta que acaba de hacer. Señoría, es que yo no he hablado. Usted haga las peticiones ya rápido, por favor, porque es que resulta que hemos parado aquí para pedir celeridad y agilidad y estamos planteando todo un debate. Hágalas rápidamente las peticiones que tenga que hacer. Muchas gracias, señoría. La petición que hace esta defensa es que se le admita la renuncia a este letrado de la defensa. No puede soportar más ya la carga que está suponiendo y pide que se le admita la renuncia a la defensa, sin perjuicio que se consulte al procesado y también que se consulte al colegio de abogados. Este letrado se siente incapaz de seguir y así lo quiere hacer constar, y en este momento tampoco está en condición ni siquiera de seguir el juicio, porque si está mal la salud de otros compañeros, la de este letrado también lo está mal y quizás más de lo que pueda parecer. Nada más y muchas gracias. La sala entiende que son muchos días de juicio, que es un plenario muy largo, que concurren una serie de circunstancias externas incluso al foro, que está provocando pues un cansancio y un nerviosismo en las partes. Es absolutamente insostenible. Yo no estoy acusando a la Guardia Civil, yo no estoy haciendo nada, yo no tengo acuerdos con la acusación particular, yo no tengo nada y estoy auténticamente, se ha superado la capacidad de aguante. Mi petición y mi renuncia es reflexiva y no ha sido fruto de una improvisación. Es el agotamiento total que tiene este letrado para soportar esta situación procesal. No puedo soportarla más. Bien, vamos a proceder a un descanso de 20 minutos. Retiren al acusado y desalojen la sala. No quiero terminar sin comentar la mediatización y provecho que algunos medios de comunicación obtuvieron de este triple crimen. Como especímenes como Juan Cano, el que se autoproclamó doble entrenador de las niñas de Alcácer, mantuvo entretenida la audiencia hasta que el director de Canal Nou, Jesús Sánchez Carrascosa, y el teniente coronel de la UCO, Antonio Carrascosa, que llevaba el caso, decidió que iba a ser detenido en directo. En un artículo publicado por El País el 24 de octubre de 1997, se nos desvela cómo la policía, que fue advertida de la presencia de esta persona por el tal Carrascosa, no llegó a tiempo para detenerla en directo. Todos se aprovecharon del circo mediático. Un Pepe Navarro, ya estronado de su "Esta noche cruzamos el Mississippi", entrevistó, entre comillas, a estos individuos en su pelícano sonriente. Y digo entre comillas porque más tarde se supo que las preguntas y las respuestas ya estaban guionizadas, como todo lo que sale por televisión. No pudo un Fernando García, arropado por el público, seguido por multitudes, a través sobre todo del Mississippi de Pepe Navarro, paralizar ese juicio cuya maquinaria bien engrasada ya tenía decidido, aparentemente de antemano, a quién, entre comillas, cargarle el muerto. Burocracia, impedimentos de todo tipo, zancadillas, broncas entre la judicatura y el Ministerio del Interior. No podemos quedarnos parados mientras aparentemente el poder con mayúsculas secuestra, tortura y viola para llegar a acuerdos de cómo repartirse el pastel. Tal y como se preguntaba el colectivo El Payeter, al que ahora cito, que la única fuente de los supuestos hechos probados que aparecen en la sentencia fuese el propio Miguel Ricard y que jamás se intentara reconstruir, contrastar, contradecir o verificar objetivamente sobre el terreno si lo que decía Ricard era factible o no, el hecho de que no se produjesen careos de este con testigos principales como la señora Badal o los propietarios del bar Parador nos hace albergar